Bueno, pensé que no había empezado a grabar, pero alguien ya lo hizo. Entonces, muchas gracias. Creo que habíamos quedado acá. La última diapositiva que habíamos visto había sido esta donde estábamos hablando de los espacios o del flujo de los electrones y el flujo de los huecos como tal en cuanto a los componentes semiconductores cuando estaban mediante enlaces covalentes, trivalentes y toda esta cuestión, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasa ahora cuando es una unión PN, donde vamos a combinar los dos semiconductores, tanto un tipo P como un tipo N, ¿cierto? Sabemos que el tipo P, ¿cuál es el mayoritario? ¿Los huecos o los electrones? Electrones. No, señor, en el tipo P están los positivos. Acuérdese que había una parte minoritaria de electrones, por eso quedaba un hueco disponible, quedaba un espacio. En la parte de P hay huecos. Sí, señor. Y en la parte de N, los mayoritarios son los electrones, ¿cierto? La carga negativa. Sí, señora. Listo. Entonces vamos ahora a ver cómo, enlazando los dos tipos de semiconductores, tanto el tipo N como el tipo P, se presenta el flujo de electrones por medio de ellos. ¿Listo? Entonces dice que la unión PN, como su nombre lo indica, es la unión de dos materiales, uno tipo P y uno tipo N. Esta unión es muy importante ya que es muy utilizada en los dispositivos electrónicos semiconductores, como son el diodo y el transistor bipolar, el BJT. Es un transistor de unión bipolar, ¿cierto? Entonces, de acá en adelante lo que vamos a hacer es ejercicios con diodos y ejercicios con BJT, ¿cierto? Todos estos o esos dos dispositivos son los que van a ser medio de nuestro estudio durante la mayor parte de la asignatura. Entonces, ¿cuál es la unión tipo N? Tipo PN, perdón. Entonces, acá vemos una tipo P, que es la que está en el lado derecho, en el lado izquierdo en color naranja, y una tipo N, que es la que está en el lado derecho. ¿Cómo las identifico? Pues que acá los que están libres o los que se están caminando en la parte de la N, los electrones, y en el tipo P, los que están libres positivos. Entonces dice, al unir un material con un tipo N, ocurrirá un fenómeno llamado, dice que la difusión se da cuando hay una alta concentración y esto viaja a un lugar con menos concentración. Esto hace que los electrones se combinen huecos cercanos a la unión. ¿A la unión cuál es? A esta zona, que es la franja esta negrita que tenemos en medio de las dos. ¿Listo? Esa es la unión entre los dos. Entonces, existe algo que se llama una región de agotamiento. Esta región de agotamiento dice que se le conoce como región de agotamiento, la cual tiene iones donantes y iones aceptadores. ¿Cuáles son los donantes? ¿Los positivos o los negativos? ¿Los positivos? ¿Los negativos? No, pues pues depende del material, porque si los donantes, o sea, los donantes hay mayoritarios y minoritarios, pues para cada material es uno y otro. Pues se supone que los protones no pueden cambiar, entonces serían los electrones. Exacto, los protones siempre son los que aceptan o los que reciben. Los donantes son los electrones que son los que están dando todo el tiempo, ¿cierto? Entonces dice que en la zona de agotamiento, que es esa región
que subraya ahí, ellos quedan inmóviles. ¿Por qué quedan inmóviles? Dice que debido a la disminución de portadores en esta región. Entonces resulta que ahí es donde, como quien dice, hay un colapso como tal de esa unión y es donde viene esa barrera según el tipo de semiconductor que yo esté utilizando, bien sea de silicio o bien sea de germanio. ¿Listo? Es esa barrera de agotamiento, es como es esa barrera de superación que tienen que pasar, bien sea el diodo o el diodo o el transistor, para poder empezar a trabajar, ¿cierto? Entonces, O sea, ahí está como un aislante. Ahí está sí, funcionando como un señor. aislante. Exacto, es como esa barrera, eso que impide la conducción. ¿Listo? Espérenme, acá busco la otra diapositiva donde ya empezamos a hablar como tal de los diodos. Espérenme un momentito. Listo. Entonces, dice inducción, diodo semiconductor, ¿cierto? Nosotros todos conocemos un diodo, ¿cierto? Sabemos que los diodos tienen su polarización. Pues resulta que el diodo está compuesto también por una región tipo P y por una región tipo N. Va a ser el primer elemento que vamos a analizar cómo es que funciona, cómo es que a veces decimos, no, el diodo está polarizado en inversa y no me está conduciendo. ¿Qué quiere decir polarizado en inversa? ¿Qué quiere decir polarizado en directa? ¿Por qué en inversa no conduce? ¿Por qué en directa sí? ¿Sí? Muchas veces, no sé si ustedes ya hayan trabajado con diodos, pero supongo que sí, ya en algún proyecto hayan utilizado un diodo. Entonces, ese es el primer elemento que vamos a ver. Mire que esa región de agotamiento es esa barrera. Ahorita la vamos a ver más adelante que nos explica. Entonces dice que un diodo semiconductor es un dispositivo electrónico de dos terminales, que nomás tiene un lado positivo y un lado negativo, y cada uno pertenece tanto a un semiconductor tipo P y a un semiconductor tipo N, o a una polarización en este caso. Entonces, dice Profe, polarización. Señor, profe, qué pena. ¿Su merced podría repetir eso? Es que se está escuchando bastante entrecortado. vale. Espérame, de una vez me cambio aquí a los datos. De pronto haya mucha gente. ¿Aquí me escuchan mejor? Sí, mucho mejor. Sí. Vale, listo. Por favor, me avisen que yo a veces no estoy como muy pendiente del chat. Aquí ya Mayra Alejandra me había escrito, pero no me había dado cuenta. Entonces, les decía que el diodo es un componente que está elaborado internamente de un semiconductor tipo P y de un semiconductor tipo N, ¿cierto? Que esa región de agotamiento era como esa barrera que había que superar dependiendo del tipo del semiconductor del cual esté fabricado, si bien sea de silicio o bien sea de germanio, ¿cierto? De la polarización, a veces nosotros cuando conectamos un diodo en un circuito, cualquiera sea, a veces decimos, no, pero esa vaina no funciona, eso no conduce, eso no está mandando corriente, eso no está mandando nada, eso aquí la salida del diodo está muerta. Debe ser que el diodo está polarizado en inversa. ¿Qué quiere decir polarizado en inversa? ¿Qué quiere decir polarizado en directa? ¿Cómo funciona un diodo en estas dos polarizaciones? ¿Cierto? ¿Por qué no conduce en inversa y por qué en directa sí? Entonces, vamos a ver toda esa parte. La siguiente diapositiva entonces dice polarización en inversa, ¿cierto? Entonces, sabemos que la región que está en naranja es la región tipo P y la región que está en amarillo es la región tipo N. N es la parte negativa, P es la parte positiva,
¿Qué quiere decir en inversa? Que la polarización o que la alimentación que yo voy a colocar va a estar de forma inversa según la localidad de las dos tipos de semiconductores o de los dos tipos de regiones. Entonces esta es la parte negativa, que es la parte amarilla, y yo lo estoy polarizando con alimentación positiva. Esta es la parte positiva del diodo, yo lo estoy alimentando con polarización negativa, ¿cierto? Entonces dice que esto sucede cuando se aplica un voltaje a través de la unión PN, de tal forma que el terminal negativo se conecta al material tipo P, ¿cierto? Y la terminal positiva se conecta al material tipo N. Eso es polarizar un diodo en inversa. ¿Listo? Intercambiar la alimentación. La alimentación positiva la mando al terminal negativo del diodo y la alimentación negativa la mando al terminal positivo del diodo. Ahí lo estoy polarizando en inversa. ¿Qué pasa si yo lo polarizo en inversa? ¿Sí? Si yo lo polarizo en inversa, ¿qué va a pasar? Dice, al hacer esta conexión, la terminal negativa atrae a todos los portadores, como por este lado y por el lado izquierdo o por la zona P, que es la positiva, yo estoy enviando alimentación negativa. Resulta que todos los protones o la parte positiva, todos los elementos positivos, se van a ir acá contra este muro, ¿cierto? Porque son dos polarizaciones inversas. Son dos polos inversos. Entonces lo positivo atrae lo negativo, ¿cierto? Y lo mismo pasa en la parte N. ¿Qué pasa en la parte N? Esta es toda la parte negativa y resulta que yo la alimento por este lado, por el positivo. Entonces todos los electrones se van a ir por acá. ¿Quién me dice entonces qué va a pasar con esta zona acá de agotamiento? Y todos los protones van a estar para acá y todos los electrones van a estar para acá. ¿Qué va a pasar? Pues al desbalancearse, al momento de desequilibrarse el material, pues si en un solo lado se amontonan las cargas negativas, pues al otro lado se amontonan las cargas opuestas, las positivas. Por lo tanto, en el otro lado también va a ocurrir lo mismo. Por eso. Entonces, Entonces, ¿qué pasa con esta zona acá? Acuérdese queda, que esa es la queda barrera quieta. de voltaje. Sí, queda No, quieta. esa zona se va a ensanchar más. ¿Por qué? Porque ahí va a haber menos flujo de corriente como tal. Porque todos los que se pueden atraer, que son los positivos y los negativos, están al extremo del material. Resulta que esa zona de ahí se va a poner más amplia. Y al ponerse más amplia, pues esto no va a permitir que el diodo conduzca. Por ende, si está polarizado en inversa, el diodo funciona como un interruptor abierto. Nunca me va a permitir flujo de corriente por él. ¿Listo? Como los dos, tanto los positivos están a un extremo y los negativos están al otro, la zona de agotamiento va a ser más ancha, va a ser más amplia. Y por eso va a ser casi imposible que ese diodo funcione o que ese diodo me pueda permitir el paso de energía o de corriente. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, y acá está la imagen donde dice que esa zona de agotamiento, no sé si acá en el celular no la veo, debe ser mis datos que están como lentos, pero en la pantalla del computador ya la tengo, no sé si ustedes la ven. Me señala la zona de agotamiento más amplia, o en un recuadro rojo más amplio, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ahí estamos viendo ya. Esto es que esa zona de agotamiento, al hacer la polarización en inversa, eso se va a volver mucho más amplio. Entonces, ¿qué dice? Dice que esto hace que los iones donantes e iones aceptadores pierdan sus portadores de carga y por lo tanto sean iones inmóviles. O sea, todo eso que está acá se va a quedar quieto en la región de agotamiento. Esto quiere decir que la región de agotamiento va a crecer, se va a volver más amplia. Por lo tanto, habrá una corriente virtualmente nula. Acá nosotros decimos, si el diodo está polarizado en inversa, está funcionando como un interruptor abierto. Esa es la mejor explicación que nosotros podemos tener en cuanto al diodo. Porque es que esa es la función primordial de un diodo, eso es lo que hace. Un diodo que hace, trabaja como un interruptor. Cuando conduce, se cierra. Cuando no conduce, se abre. Es un interruptor. Ese es el funcionamiento primordial del diodo.
Listo. Lo único es que hay tipos de diodos, entonces a veces se hacen para procesos o para proyectos que de pronto requieran de una capacidad, para una conducción de corriente un poco más amplia. Hay unos diodos que superan, que tienen cargas en amperios bastante amplias, y hay otros que son más pequeños. Entonces hay diferentes tipos de diodos que ya después los vamos a ver. Profe, ¿qué característica eléctrica se puede manipular con el nivel de dopaje que se le dé al material hecho por el diodo? No lo entiendo. ¿Cómo así? ¿Qué O características? sea, por ejemplo, en qué me afecta a mí hacer un diodo con un material con poco dopaje a hacerlo con un material de mayor dopaje? Pues que uno simplemente va a ser más fácil que me conduzca, pero también va a ser más fácil que me pueda, digamos, dañar un circuito, porque si tiene menos dopaje o si tiene una superación de voltaje más bajita, resulta que al yo activarle o al yo subirle el nivel de alimentación, él va a permitir mucho más paso de corriente, ¿cierto? Él también funciona a veces como un limitador, y eso va a permitir que el circuito me pueda o me permita el paso de una corriente más grande. Acuérdese que lo que daña las cosas no es el voltaje, sino la corriente, ¿cierto? Y al tenerlo más grande, pues esto también me ayuda como protector. ¿Listo? Yo puedo colocar, que vamos a ver, nosotros lo vamos a ver en clase, cómo hacer un circuito limitador solamente con diodos. O sea, que yo quiera que el circuito solamente me alimente con 12 voltios. Por más que yo le subo a la perilla, al potenciómetro, por más que yo lo gire y lo llegue hasta 20 voltios, él nomás me va a limitar y me va a dejar pasar el voltaje que yo necesito. Entonces también es como esa parte, esa limitación que ellos pueden manejar en cuanto a eso para proteger una tarjeta, para proteger un circuito como tal. ¿Listo? O sea, es decir, puedo hacer una configuración de diodos para permitir un solo paso de voltaje o de corriente. Y Ah, yo listo, puedo profe. fabricar, y nosotros lo vamos a ver, eso es una parte de la materia, donde hacemos circuitos limitadores con puro diodo. Yo solamente quiero que, digamos, mi circuito que tengo acá elaborado, mi circuito solamente se puede alimentar máximo por 9 voltios. Entonces hago un circuito limitador de diodo y lo coloco a esa condición de que solamente el voltaje que le ingrese al circuito sea hasta ahí, no lo supere para que no lo vaya a dañar, ¿cierto? Bueno, Listo, profe. ahora, cuando hay polarización en directa, ¿qué pasa cuando hay polarización en directa? Pues valga la redundancia, yo polarizo mi diodo de la forma indicada. La terminal positiva de la fuente va a ir al terminal positivo del diodo, y el terminal negativo de la fuente va a ir al negativo, o sea, va a estar en las posiciones que le corresponden. ¿Qué pasa acá? Resulta que ahora yo voy a tener alimentación negativa por este lado, ¿cierto? Por este lado, por el lado derecho, voy a tener alimentación negativa. Y por este lado voy a tener alimentación positiva, ¿cierto? Entonces resulta que acá yo tengo algo positivo. ¿Qué va a atraer? Si yo estoy alimentando positivamente, ¿qué elemento me atrae? ¿Los positivos o los negativos? Los positivos. Los negativos, No, profe. lo negativo. Si Negativos. estoy alimentando aquí el tipo P, acuérdese que en el tipo P está la parte positiva. Si lo estoy alimentando con un voltaje positivo por este lado, resulta que los protones, en este caso que son los positivos, van a repelar, y los electrones son los que se van a atraer, ¿cierto? Lo mismo va a pasar en el lado derecho. Si está alimentándose con la parte negativa, los electrones van a repelar esta esquina de acá. ¿Qué es repelarse? Es rechazarla, ¿cierto? Entonces tienden a no acercarse casi acá, sino que tienden los electrones, en este caso, a pasarse para la zona P, ¿cierto? Pasa lo mismo con los protones. ¿Qué pasa con los protones en la zona P?
como aquí está la alimentación negativa, ellos tienden a pasarse para acá. ¿Por qué? Por la atracción, ¿cierto? Entonces, en polarización directa, el diodo sí conduce, y esta zona de agotamiento, que es la región de acá, va a llegar el punto en que la atracción es tan grande, o la fuerza de atracción entre ellos es tan grande, que va a permitir la conducción cuando supere el voltaje según el fabricante. ¿Qué es según el fabricante? Vuelvo y le repito, si es de silicio o si es de germanio. Si es de silicio, 0.7, y si es de germanio, ¿cuánto es? 0.3. 0.3. 0.3, ¿cierto? Entonces ese va a ser la limitante que va a haber en esta zona. Apenas él supere esos 0.7 voltios, si es de silicio, el diodo va a conducir. Entonces vamos a ver qué es lo que dice acá la diapositiva. Dice, esto sucede cuando se aplica un voltaje a través de la unión PN de tal forma que la terminal negativa se conecta al material tipo N y la terminal positiva al material tipo P. Entonces, mire qué pasa. Aquí la flechita o las flechitas azules en la siguiente diapositiva, espere que no me ha aparecido por acá, las flechitas azules me indican el movimiento de los electrones, ¿cierto? Ellos se sienten atraídos por la zona P, y las flechitas rojas me indican el movimiento de los protones. Se van a sentir atraídos por la zona N, que es la parte negativa. Entonces dice, la terminal positiva repele los huecos del material tipo N, que son los portadores, o son los positivos que vemos acá. Y hace la región de agotamiento, lo que hace es que algunos huecos se combinen con los iones de la región de agotamiento. ¿Qué pasa? Si todos estos señores se comprimen acá, esos huecos van a tener más flujo de elementos por ellos. Entonces va a haber movimiento tanto de la parte positiva, o va a haber movimiento de protones y de electrones en esta zona. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Dice que lo mismo sucederá para los tipo N. Bueno, ellos también se van a sentir repelados por la parte negativa, ¿sí?, de la fuente de voltaje, y algunos se recombinarán con los iones de la región de agotamiento. Entonces ellos que van a venir y van a estar acá todo el tiempo haciendo como presión. Entonces resulta que esta zona de agotamiento se va a volver más pequeñita, como lo vemos en la diapositiva siguiente. Esto va a hacer que esa zona de agotamiento se haga más pequeña, lo cual va a permitir la conducción de corriente comunitaria. Entonces acá vemos el flujo de la corriente a través de ese diodo, ¿sí? Acordémonos que la corriente sale por la terminal positiva de la fuente siempre, ¿cierto? Siempre hacemos el sentido de la corriente por la terminal positiva de la fuente. Entonces dice, vemos que la terminal positiva de la fuente repele los huecos del material tipo P, pero al mismo tiempo ejerce una fuerza de atracción en los elementos del material tipo N, ¿sí? Y si el voltaje de la fuente es mayor o igual al voltaje del umbral del diodo, quiere decir al voltaje de acá de esta zona, o el voltaje que me permite superar esa barrera o esa región de agotamiento, entonces habrá una corriente considerable, ya que los portadores podrán pasar a través de la región de agotamiento. Entonces ya al poder superar y haber tanta fuerza de atracción internamente en el diodo, va a permitir el paso de corriente y va a permitir que este señor ahora sí trabaje como un interruptor cerrado. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, profe, si yo le pongo una corriente mayor a la que es permitida, generalmente se quema. ¿Por qué? Se explota porque ellos, por ejemplo, los diodos convencionales están hechos para... Normalmente los diodos que nosotros utilizamos en la universidad están hechos para proyectos pequeños. Y ellos lo limitan, el fabricante lo limita a que él trabaje con cierta corriente y cierto voltaje, ¿sí? Al superar eso, ¿qué hace? Ellos se calientan internamente, o lo que usted dice, al aumentar la corriente, ellos internamente se van a calentar. ¿Por qué?
porque el flujo de electrones va a ser más grande. La velocidad en la que se van a mover ellos va a ser más rápido, que llega el momento en que el dispositivo no aguanta y se explotó. Es simplemente el flujo de electrones que va atravesando. ¿Sí? Listo, profe. Por eso explotan. Es por la corriente. El voltaje a veces uno lo puede controlar, pero también hay que tener mucho cuidado también, porque los fabricantes también limitan y dicen que es un elemento que trabaja, por ejemplo, normalmente, un diodo se alimenta a 5 voltios, normalmente, y eso es mucho, ¿sí? Pero cada fabricante determina, según el material del cual lo haya hecho, qué tanto voltaje y qué tanta capacidad tiene para trabajar. Profe, Entonces, la señor, pregunta del compañero me hizo recordar que conectar al revés el capacitor se estalla, ¿no? sí, también. ¿Eso nosotros no vamos a ver el capacitor así de a fondo o sí? No, capacitores sino que han visto en circuitos. Eh, Era como curiosidad para saber el por qué también estallaba. Vale, si quiere yo lo cacharreo por ahí, lo miro y se los explico. ¿Listo? Profe, Listo, o profe. sea, Profe, ¿y el diodo Zener, ese qué es? Señor, El diodo Zener, que es como transparente con una bobina dentro. el diodo Zener es uno de los diodos que más aguanta corriente. Ese señor se aguanta una corriente berraca. ¿Por qué? Porque él es un diodo que sí conduce en inversa. ¿Listo? Igual nosotros lo vamos a ver acá y vamos a ver las características del diodo Zener. El diodo Zener sí conduce en inversa y tiene un aguante de corriente un poco más amplio. Tiene una zona de trabajo, una zona de respuesta también más amplia y tiene una región también de trabajo como tal, pero es el único diodo que en inversa conduce. Y ya el Zener se utiliza solamente para trabajar voltajes o corrientes más grandes. ¿Listo? Pero ese también lo vamos a ver acá. Bueno, otro tipo de funcionamiento que tiene el diodo, no se me apresuren tanto, no me adelanten tanto, porque vamos poquito a poquito, listo. Un tipo de funcionamiento que tiene el diodo también es rectificar una onda, ¿sí? A veces dice, ¿cómo podemos pasar la corriente de alterna a directa? Ah, pues simple, al transformador, a la salida del transformador, póngale un puente rectificador y eso le pasa, bueno, le adiciona el puente rectificador y a la salida le hace un filtro para que la señal salga con menos ruido. ¿Qué es el puente rectificador? ¿De qué está hecho un puente rectificador? De diodos. Puente de Dios. Un puente de diodos. Está hecho de diodos. Entonces, esta también es una de las funciones del diodo como tal. ¿Por qué? Porque el diodo en cierta polarización me deja pasar unas ondas, otras no, y lo conecto entre los cuatro, porque un puente de diodos tiene 4 diodos, entonces va a interactuar, resulta que me va a permitir ciertas ondas y ciertas no. ¿Listo? De la corriente en alterno. Vale, entonces vamos a empezar acá por lo más sencillo. Entonces dice, primero que todo, este dibujito que ven abajo, es la simbología del diodo. Cuando yo vea este símbolo así, sabemos que este es un diodo, ¿cierto? Que la parte positiva, ¿cómo se llama? Ánodo. Que la parte negativa, ¿cómo se llama? Cátodo. Que cómo sé cuál es la parte positiva y cuál es la parte negativa. Esta flechita, perdón, esta barrerita que aparece acá, ¿sí? La barrerita que aparece al lado de la flecha, me indica la parte negativa. Y esta entrada de la flechita me indica la parte positiva, ¿sí? Pues la parte positiva es ánodo, la parte negativa es cátodo. Estos son los nombres de los dos terminales del diodo. Entonces dice, por lo observado sabemos que el diodo es un dispositivo electrónico de dos terminales que permite el paso de corriente eléctrica en un solo sentido.
Debido a ese comportamiento, también se le denomina diodo rectificador y sus terminales son nombradas por su función en polarización directa. Acuérdese que el diodo solamente conduce en polarización directa. ¿Listo? Entonces, el diodo rectificador dice que el comportamiento de la corriente en un diodo rectificador se puede definir por la ecuación de Chocli, que es esta acá, esta señora que vemos acá, donde ID va a ser la corriente que va a pasar por el diodo, ¿cierto? Esa es la corriente del diodo, y S es la corriente de saturación inversa, B sub D es el voltaje de polarización directa aplicado al diodo, N es un factor ideal, el cual es una función en las condiciones de operación y construcciones físicas, varían entre 1 y 2, una amplia diversidad de factores. Bueno, eso es como para saber esa corriente que va a fluir por el diodo, pero también tenemos que saber que equivalen K y T. Entonces resulta que K es la constante de Boltzmann, que ya tiene un valor fijo, ¿cierto? Y T es la temperatura absoluta en grados Kelvin a la cual yo voy a poner a trabajar el diodo, ¿cierto? Estas temperaturas a veces vienen asignadas ya por el fabricante en la hoja de especificación, pero normalmente no superan los 25 o 30 grados centígrados. No sé a cuánto equivale en Kelvin, tocaría hacer la conversión. Y Q es la magnitud de carga del electrón, que también es un valor fijo, ¿cierto? Entonces ya tenemos K, es un valor constante, T es una temperatura ambiente, BD es el voltaje con el cual estoy alimentando el diodo, Q es la magnitud de carga de un electrón y S es la corriente de saturación y D es lo que necesitamos hallar, que en este caso es esa corriente que está pasando a través del nodo. La ecuación es IS y lo que está en paréntesis es a la potencia. Sí, Euler, no, y S por Euler a la Q B sub T sobre NKT menos 1. Todo eso multiplicado por 10. Acuérdense que esta diapositiva ahorita apenas termine la clase, yo se las comparto. Listo, entonces está el esquema como tal del diodo, de trabajo del diodo. Resulta que el diodo en polarización directa, él apenas llega al voltaje, ¿cierto? El voltaje al cual le estoy alimentando, él apenas llega al voltaje que cumple o que rompe esa barrera, él empieza a conducir, ¿cierto? Y acá va a ser la zona en inversa, que quien dice, mira, acá también se llama región Zener o región de ruptura. ¿Por qué se llama región Zener? Porque únicamente el diodo Zener es el que trabaja en inversa, es el que trabaja en esta zona de acá, entonces también se conoce como zona Zener o región Zener. Dice que la polarización en inversa existe una corriente muy pequeña IS en el orden de los picoamperios negativos. Es una corriente muy, muy, muy pequeñita, ¿cierto? Pero casi que la mayoría únicamente del diodo Zener es el que trabaja ahí. Y ya el diodo normal va a trabajar siempre en esta zona, que es la zona de polarización directa. Entonces, mire acá, si veíamos la gráfica anterior, bueno, esta gráfica dice que el diodo responde cuando llega a BT, ¿cierto? ¿Y qué es BT? BT es el umbral del diodo o es esa barrera de fabricación del diodo, bien sea los 0.7 o los 0.3, ¿cierto? Pues mira, aquí lo dice, en la gráfica anterior, el valor de BT es el voltaje del umbral del diodo. Este voltaje que se necesita para alcanzar la región de polarización directa. ¿Listo? Entonces acá nos especifica que para el silicio es 0.7 y para el germanio es 0.3. Esa va a ser la barrera, o cuando llegue el diodo a ese voltaje, él va a empezar a conducir.
Entonces, acá dice que la corriente del diodo depende de la temperatura. Es una de las primordiales. Y al aumentar la temperatura, podemos ver que se necesita un menor voltaje para llegar a la polarización directa, ¿cierto? Entonces, si se aumenta la temperatura, el flujo de electrones va a ser mayor, por lo tanto, va a hacer que el diodo responda de una forma más rápida. Si la temperatura es más baja, podemos decir que en Pamplona, por eso a veces cuando elaboramos circuitos, no sé si les decía a ustedes o les decía al otro grupo, cuando estoy, perdón, cuando estoy en mi cuarto, que pues se acumula mi calor corporal, yo monto el circuito y yo digo, sí, me funcionó, y cierro el computador y dejo el circuito quietico, yo no dejo que nadie me lo toque ni nada. Y cuando llego a la universidad y se lo voy a presentar al profesor, resulta que esa vaina no funcionó. A veces les afecta o a veces el problema es el cambio de temperatura. Y más si el trabajo lo va a presentar a las 6 de la mañana, bueno, en Pamplona a las 6 de la mañana vamos a estar por ahí a 8 grados. Pues la temperatura afecta muchísimo el trabajo de todos los dispositivos electrónicos. A veces dicen que en climas fríos los electrodomésticos duran más que en clima caliente y eso es cierto. Porque en clima caliente necesitan ellos o trabajan a temperaturas más altas, lo cual ejerce el trabajo de ellos. En climas fríos trabajan a temperaturas más cómodas y pueden trabajar de una mejor manera. Entonces, lo mismo pasa acá con el diodo. Los modelos del diodo rectificador. Entonces, hay un modelo ideal y un modelo simplificado. Estos van a ser dos formas de analizar o de estudiar el diodo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá, muchachos? No, profe. No, profe, ahora no. Profe, no la estamos escuchando. Profe, tiene el micrófono apagado. Ay, jue madre. Y yo aquí hablando como Lora. Bueno, vuelvo y le repito por aquí la diapositiva anterior. Qué pena. Entonces, dice que en el modelo ideal, el diodo lo vamos a trabajar como un interruptor, solamente que se abre y se cierra. ¿En qué sentido está cerrado y en qué sentido está abierto? Está cerrado o está formando un cortocircuito cuando está polarizado en directa y está como circuito abierto cuando está polarizado en inversa, ¿cierto? En este caso, si analizamos un diodo desde el modelo ideal, vamos o no vamos a tener en cuenta el umbral o el voltaje que él va a necesitar para trabajar. Es un modelo ideal, ¿sí? Entonces,
En el modelo ideal vemos cómo va el flujo de la corriente tanto en la polarización inversa y en la polarización directa y lo asemejamos al comportamiento de un interruptor. Si la corriente va de positivo a negativo, está en directa, y si la corriente va de negativo a positivo, está polarizada en inversa y por lo tanto corresponde a un circuito abierto, ¿cierto? Este va a ser el comportamiento. Entonces, dirán ustedes, profe, pero el 0.7 voltios, aquí no lo vamos a tener, ¿sí? O sea, el diodo llegó, hice polarización directa, pum, comunicó o mandó corriente, ¿sí? El diodo está polarizado en inversa simplemente va a quedar cerrado o va a permanecer en la región neutra, en este caso en el valor de 0 para él, ¿listo? Ese es uno de los modelos ideales. ¿Cómo se calcula? Y acá vamos a ver un ejemplo o cómo lo vamos a hacer. Entonces acá vemos un circuito pequeñito, un circuito sencillo, que hay una fuente, un diodo y una resistencia, ¿cierto? Entonces dice, para el siguiente circuito encuentre la corriente entregada por la fuente y F, el voltaje del resistor, ¿sí? De la resistencia y el voltaje del diodo, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces dice, si el diodo está polarizado en directa, por lo tanto se reemplaza por un cortocircuito, o sea que el voltaje en el diodo va a ser 0 voltios porque simplemente le está permitiendo el paso de la corriente, ¿cierto? Simplemente él se va a cerrar y va a permitir el paso de la corriente, o sea que esto solo lo que va a hacer es un cable, ¿sí? Es un cable que va a ir por acá. Ahora tenemos un circuito en paralelo, ¿sí? La fuente de voltaje con la resistencia. El valor de la resistencia va a ser el mismo valor de la fuente, porque en paralelo los voltajes no cambian, lo que cambia es la corriente, ¿cierto? Entonces yo digo que I de la fuente o la corriente de la fuente es igual al voltaje que proporciona la fuente sobre la resistencia. Y 6 sobre 2 es igual a 3. Como esto, la resistencia es de 2K, pues me va a quedar 3 miliamperios. Este es el análisis desde el modelo ideal del diodo, ¿cierto? Entonces ya sabemos, primero lo vamos a analizar que el diodo está conduciendo, o sea que el diodo es un circuito o es un cortocircuito. Por lo tanto, el voltaje del diodo es 0 voltios. Y ya, aquí se resuelve como resolvemos un circuito normal, las resistencias están en paralelo con un fuente, tiene el mismo voltaje, solamente hallo la corriente que está pasando por ahí y listo, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? Profe, en aplicaciones reales tendremos también en cuenta la pequeña resistencia que tiene el diodo, inclusive en conduciendo la corriente. Sí. A veces vamos a analizarlo por ahí, por ese lado. A veces, bueno, aquí cuando estemos trabajando solamente con diodos, no que cuando estamos trabajando solamente con diodos, no se tiene muy en cuenta la resistencia interna de él, ¿sí? Muchos dicen, profe, pero el diodo tiene una resistencia interna. Sí, se tiene más que todo en cuenta cuando ya estamos hablando de los BJT o de los transistores. Y cuando ya hablamos de los transistores, sí hay que tener como es una resistencia muy pequeña, un valor muy pequeño, pero que cuando lo analizamos por parte de los transistores, sí tenemos esa parte en cuenta. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Claro, profe. Ahora vamos a ver cómo analizo, cómo resuelvo un modelo simplificado del diodo, ¿sí? Ya vimos el modelo ideal que era no teniendo en cuenta el valor del umbral, ¿cierto? El valor de la barrera de ese diodo como tal. Ahora vamos a ver en qué consiste el modelo simplificado.
¿Listo? Dice, entonces, en este modelo nos vamos a acercar más al comportamiento real del diodo semiconductor, ¿sí? Ahí sí vamos a tener en cuenta los umbrales, ¿listo? Dice que asumimos que el diodo mantiene un voltaje constante cuando está polarizado en directa, ¿sí? Esto no lo hacemos como el modelo ideal, ya que la polarización en directa asumimos que el diodo valía o tenía un voltaje de 0 voltios. No, acá vamos a tenerle un voltaje constante al diodo. Por lo tanto, dice que la polarización en directa en el modelo simplificado se va a modelar como una batería de voltaje para simular el umbral, ¿sí? Esa barrera de voltaje que él tiene que superar para poder conducir. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya sabemos que el 0.3 para el germanio, el 0.7 para el silicio. ¿Listo? Entonces, para el modelo simplificado, la corriente en directa, el diodo debe ir del ánodo hacia el cátodo y se tiene que haber superado el voltaje del umbral para que él pueda conducir. Dice que si para determinar si se supera el voltaje del umbral, se debe calcular el voltaje Thevenin en el diodo, ¿sí? En circuito abierto. Acordémonos por ahí de Thevenin y en Norton. Eso lo vieron bastante en circuitos, lo vieron, pero yo cuando lo vi con Santa Fe, fue madre, nos hizo comer bastante libre. Entonces, con el profe que les haya dado circuitos, tuvieron que haber visto teorema de Thevenin, teorema de Norton, ¿cierto? Dice que la polarización en inversa no se alcanza el voltaje del umbral, ¿sí? El voltaje de Thevenin del diodo es menor que el voltaje del umbral. No es posible que la corriente fluya, por tanto, el diodo se va a comportar como un circuito abierto. ¿Listo? Entonces, acá o en el anterior lo simulábamos como circuito cerrado o el diodo en cortocircuito y el diodo en circuito abierto. Resulta que acá no, acá va a ser diferente. En la polarización directa vamos a colocar es una batería. Si estoy para el silicio, la batería va a tener 0.7 voltios y si estoy para el germanio, 0.3. Y si está polarizado en inversa, ahí sí lo vamos a tener como un circuito abierto porque él no nos va a conducir en inversa. Esa sería la gráfica. Bueno, esa yo creo que ya la entienden. Solamente esperan a que el circuito o que el diodo cumpla su umbral y da una respuesta o permite el flujo de la corriente. Entonces esta gráfica es corriente del diodo versus voltaje del diodo. Cuando se cumple el voltaje, dependiendo de cada fabricante, el diodo conduce corriente. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá un ejemplo, a ver si lo entendemos. Dice que encuentre el valor de B1, encuentre el valor de B2, encuentre el valor del voltaje del diodo, encuentre la corriente de la fuente, encuentre la corriente que pasa por la resistencia 2 y encuentre la corriente que pasa por el diodo. ¿Listo? Sabemos que la fuente de alimentación es de 5 voltios. Sabemos que la corriente empieza a caminar por la parte positiva de la fuente de alimentación. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerla. Acuérdense que cuando estoy hablando del modelo simplificado, ¿qué es lo que vamos a hacer con el diodo cuando está polarizado en directa? Lo vamos a reemplazar ¿por qué? En el modelo simplificado es un cortocircuito. Y en el modelo ahorita, en este modelo que vamos a usar es una fuente. Es una fuente ahorita con el modelo que vamos a usar. Una fuente, ¿cierto? Y resulta que cuando yo tengo dos fuentes de voltaje en un mismo circuito, puedo aplicar teorema de Thevenin, ¿cierto? ¿Y cómo es el teorema de Thevenin? Una de las dos fuentes, ¿qué hago con una de las dos fuentes? La quitamos. Una la quito y la otra, con la otra trabajo, ¿cierto? Entonces, mire, dice, primero hay que determinar si el diodo está polarizado en directa. Si nos damos cuenta del flujo de la corriente, sí, el diodo va a estar polarizado en directa. ¿Por qué?
esta IF va a ser la misma IF que va a entrar a este nodo, ¿cierto? Y resulta que de ese nodo se va a desprender una corriente hacia abajo, que va a ser la corriente I2, y una corriente hacia la derecha, que va a ser la corriente del diodo, perdón. Entonces, al diodo le va a entrar la alimentación por el lado positivo. Entonces, ya estoy diciendo que sí, el diodo va a estar alimentado de forma directa, pues está polarizado de forma directa. Primero nos vamos a fijar en eso. Una vez yo pude certificar eso, entonces ahora voy a aplicar Thevenin, ¿cierto? Dice, ahora hay que analizar si el voltaje en circuito abierto, o sea, voltaje Thevenin, resulta que acá lo que hicieron fue quitar el diodo, ¿cierto? Es por lo menos el voltaje del umbral que está en el caso. ¿Qué voy a hallar yo? Este voltaje Thevenin, ¿cierto? Entonces el voltaje Thevenin para mí va a ser el voltaje que va a pasar por el diodo y por lo tanto va a tener que superar los 0.7 voltios, ¿cierto? Entonces vamos a verificar cuál va a ser el voltaje Thevenin, el mismo voltaje que va a caer por la resistencia 2. ¿Por qué? Porque están en paralelo, ¿cierto? ¿Y cuál es el voltaje que va a aplicar por la resistencia 2? Pues resulta que yo acá en este punto puedo hacer un divisor de ¿qué? Un divisor de corriente, un divisor de voltaje. De voltaje. De voltaje. De voltaje. ¿Y cómo es el divisor de voltaje? Multiplico 5 voltios por la resistencia a la cual voy a averiguar el voltaje, que en este caso es una resistencia R2, entonces me queda 5 por la ecuación de R2 en la parte superior más la suma de las dos resistencias, ¿cierto? Entonces estoy acá aplicando un divisor de voltaje. Entonces ese voltaje de Thevenin me da un resultado de 3 voltios, ¿sí? Resulta que sí, el voltaje Thevenin es mayor o igual a 0.7 voltios, entonces me está diciendo que sí, que el diodo está conduciendo. ¿Listo? El diodo está conduciendo. Ahora, vamos a hacer el otro análisis, ¿cierto? Perdón, mentiras. Aquí lo que vamos a hacer es, como ya nos dimos cuenta de que el voltaje que pasaba por el diodo era mayor a 0.7 voltios, entonces lo vamos a sustituir por una batería de ese mismo cantidad de voltaje. Entonces eso es lo que dice acá. Según el análisis anterior, vemos que el diodo está polarizado en directa, o sea, sí está conduciendo, por lo tanto, sustituimos el diodo por una batería de 0.7 voltios. ¿Listo? Ya sabemos que el voltaje que va a pasar por el diodo va a ser de 0.7. El voltaje que va a pasar por la resistencia 2, al estar en paralelo, va a ser el mismo voltaje que va a pasar en el diodo. Entonces es 0.7. ¿Qué me queda? Hallar la corriente que pasa por esa resistencia. Ya tengo voltaje, tengo el valor de la resistencia y hallo la corriente que va a pasar por ahí, ¿cierto? Yo creo que acá en este caso no vamos a estar perdidos. Profe, pero eso Ahora, sería, disculpe, eso sería, digamos, si tuviéramos una fuente de voltaje variable y justo antes de que supere el umbral, porque cuando ya supere el umbral de 7.7 voltios, ya no habría esa diferencia de potencial ahí, porque se cortaría el circuito, o habría contacto, ¿cierto? no, mira, aquí lo que pasa es que apenas yo verifico que el voltaje que está pasando por el diodo es de 3 voltios, yo lo único que determino es que el diodo está conduciendo. Aquí yo siempre voy a tener el diodo, o sea, este fuente de voltaje lo único que me está simplificando es al diodo, ¿sí? Pero entonces, al yo tener acá el diodo, ¿cierto? Si el diodo estuviera acá conectado, ese va a ser el voltaje que siempre voy a tener internamente en él. 0.7, el voltaje él no va a cambiar. Que yo lo estoy alimentando y que él está conduciendo, sí. ¿Por qué? Porque lo estoy alimentando con un voltaje mayor a 0.7. Pero acá esta fuente solamente está simulando de que acá lo que tenemos situado es un diodo polarizado en directa.
Profe, pero ahí esa fuente siempre va a quedar ahí en 0.7 voltios o va a cambiar en algún momento. O sea, profe, Yo independientemente sí, de si la fuente BF la aumento, por ejemplo, una fuente variable, ¿no? Y la aumento a 10, a 15, y ya ha pasado el umbral de los 0.7 voltios para empezar a conducir el diodo, entonces él siempre se va a mantener ahí, o sea, siempre por consecuencia la resistencia de R2 se va a mantener con esa misma diferencia de potencial. sí. ¿Por qué? Muchachos, hágase cuenta que esta resistencia no está acá, perdón, que esta fuente no está de la que dice BD no está, sino que ahí está un diodo. Y resulta que siempre el voltaje del diodo va a ser 0.7 voltios. Por más que yo lo alimente con 5, con 6, con 8, con 9, con 12, ¿sí? El voltaje internamente de él va a ser siempre 0.7 voltios. Y al estar en paralelo con esta señora, pues va a ser ese voltaje. Yo estoy entendiendo que ustedes me dicen, profe, pero si sube el voltaje que está ingresando por acá, no importa, porque aquí lo que yo tengo es un O sea, diodo profe, y yo ya sé que está polarizando. Entiendo, profe, sí, claro, ya entiendo. O sea, no puede ser un cortocircuito completamente porque cuando hablamos de cortocircuito la corriente tiende a infinito y el voltaje a cero. Entonces, si tiende a cero, tampoco podría, ya va por ahí la cosa. Porque entonces, si se va Exacto. para cero como un cortocircuito real, entonces deja de conducir por la norma de que hasta no superar los 100 los 0.7 no conduce. Entonces se mantiene en ese margen, en ese nivel, en ese límite, ¿cierto? Como consecuencia. Sí, sí, sí. Es más por ese lado. Veámoslo por ahí. De que si yo digo que el diodo está en cortocircuito, estoy diciendo que el diodo está conduciendo. No puedo tender o decir que es que esa señora se me va a ir a mí a infinito, se me va a ir a cero, se me va a... No. Simplemente él superó su umbral, él va a empezar a conducir, pero él va a mantener siempre su voltaje en 0.7 voltios. Llegado al caso de que el voltaje disminuya, simplemente va a ser un circuito abierto. Es ¿Ya? decir, profe, que con esto también tenemos que un diodo, un diodo de silicio siempre va a mantener su característica del 0.7 voltios independientemente de la forma ni del Eh, tamaño. exacto. Sí, señor. Entonces, la resistencia de cualquier diodo es la misma universalmente. Sí, se maneja una resistencia pequeña, es el valor. No me sé el O la, dato, pero sí es un valor muy pequeño. Cuando veamos los BJT, vamos a ver que al analizar el paso de la base al emisor, resulta que de la base al emisor yo voy a tener un diodo, ¿cierto? Y ahí vamos a tener que analizar esa resistencia interna que él tiene. ¿Listo? Profe, entonces, ¿para qué Señor. hallamos el voltaje que pasaba por el diodo si de todas formas iba a ser 0.7? O sea, ¿con qué fin se Para halló? saber, para saber si el diodo estaba conduciendo, si ese voltaje superaba los 0.7 voltios, Ah, para verificar que ese voltaje cumpliera con el umbral de trabajo del diodo. Como el voltaje Thevenin me dio 3 voltios, entonces yo puedo determinar de que sí, el diodo exactamente me está conduciendo, está polarizado en directa y por lo tanto está trabajando. Para eso. ¿Listo? Porque qué tal que de pronto la resistencia hubiera sido súper grande y consumiera súper pequeña y consumiera más corriente y me dejara pasar más corriente por este lado que por el otro y en ese caso me limitara o no fuera la capacidad suficiente para que el diodo trabajara. Eso lo colocamos ahí o lo hicimos, lo hallamos para saber que el diodo de verdad le estuviera llegando a un voltaje superior a 0.7 voltios. Profe, me estoy dando cuenta de algo, de una característica que es que, por ejemplo, con esa característica de que el voltaje siempre se va a mantener en ese 0.7 por consecuencia de empezar a conducir, entonces podemos decir que también la resistencia intrínseca puede variar dependiendo la forma como uno configura el circuito. Por ejemplo, la resistencia de ese diodo, del material de silicio, puede variar dentro del análisis del circuito si coloca una resistencia de 10 voltios o de 15 voltios.
porque también, por ejemplo, a mayor temperatura también se opone cualquier material, también opone el paso de los electrones. Entonces, se vería como por consecuencia de eso también la temperatura influyendo para que varíe la resistividad del material. Sí, señor, tiene toda la razón. Porque fíjese que de esa ID, la corriente que pasaría por el, por el, Por el el diodo, diodo, puedo manipularla manipulando la fuente BF. Puedo sí, alterarla. Entonces, haciendo los análisis, como ese 0.7 voltios del diodo se va a mantener constante, pues la corriente, la resistividad la resistencia de ese diodo va a cambiar. Entonces, sería por, exacto, según las condiciones como usted organice su circuito o como lo necesite trabajar. entonces sería la temperatura la que se encargaría de cambiar la resistencia también. O sea, se vería reflejado eso en la temperatura. Acuérdese que lo que le mostré en la gráfica, a mayor temperatura, el diodo conduce más rápido. A menor temperatura, el tiempo de respuesta es un poco más lento. Yo se los Sí, mostré en profe. una gráfica que pasé ahorita. Sí, sí, la gráfica, sí, pero entonces la gráfica me está hablando del tiempo de respuesta, más no la resistencia con relación a la temperatura. Eso se Eso. relaciona, eso se relaciona en el flujo de corriente que me va a permitir pasar. Si él responde más rápido es porque la corriente le llegó de una forma más rápida, entonces la resistencia también va incluida ahí, de que no me puso mucha oposición al paso de la corriente y permitió que este señor conduciera de una forma más, o el tiempo de respuesta fuera de una forma más rápida, Listo, profe. ¿vale? Profe, Entonces, entonces sigamos. la corriente, en este caso la corriente I2 sería igual a la corriente ID, ya que el voltaje de la resistencia 2 es igual al voltaje del diodo, o sería diferente. Ya miramos acá, vamos a seguir resolviendo. Entonces, ya tengo la respuesta de la corriente I2, ¿cierto? Ahora voy a hallar la corriente, perdón, el voltaje en la resistencia 1, ¿cierto? Ahí lo que aplico es una malla y por este lado, pero yo digo que una sumatoria de voltajes dentro de un vaso cerrado debe ser igual al voltaje que lo alimenta menos el voltaje de cada uno de los componentes que lo integran, ¿cierto? Entonces, por eso digo, voltaje de la fuente menos el voltaje en la primera resistencia menos el voltaje en la segunda resistencia para hallar el valor del voltaje en la resistencia 1. Entonces, IF, o en la corriente de la fuente, va a ser igual al voltaje de la primera resistencia sobre la resistencia 1. Aquí tengo el voltaje de la fuente, ¿cierto? Ahora mire que no se cumple lo que me dijo por allá el compañero. ¿Por qué no se cumple? Porque esto lo vamos a analizar por nodos. ¿Cuál corriente entra al nodo? IF. ¿Cuál corriente sale? ¿Y cuál corriente sale? Pues entra IF y sale I2 y sale ID, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí hacen la conversión, ya pasan los otros al otro lado para que queden positivos y me da que el resultado de la corriente que pasa por el nodo, por el diodo, perdón, es de 1.92 miliamperios. ¿Listo? Entonces, no va a pasar la misma corriente porque en paralelo la que se divide es la corriente, no el voltaje. El voltaje va a ser el mismo. Si el voltaje fue el mismo, bien, pero la corriente no va a ser la misma. Una cierta porción se va a ir por un camino y otra cierta se va a ir por otro camino. Entonces, por ende, la corriente del diodo es un poquito más pequeña en relación a la anterior. Vamos a ver, 233 microamperios. Ah, no, es más grandecita, mire. La otra era micro, esta es mili. Va a ser un poquito más grande la corriente del diodo. Por ende, entonces,
Bueno, acá Sería está el segundo ejemplo. 0.23 miliamperios, ¿no? Sí, si la pasa a miles, sí, sería 0.233. La corriente entonces en el diodo va a ser más grande. Voy a mirar yo acá. Bueno, este segundo ejemplo lo van a analizar ustedes en la casita. Y ese va a ir integrado con el trabajo que van a hacer. Por ahí algún compañero me decía, profe, usted dijo que iba a dejar un trabajo, pero al fin no asignó nada. No, no lo asigné. ¿Por qué? Porque ya les dejo uno solo acá, que ya entramos en materia como de hacer ejercicios, de hallar corrientes, de resolver circuitos, para que el trabajo ya sea complemento de los dos temas que se han visto en clase. Entonces van a analizar ese segundo ejemplo que acá está resuelto, ¿sí? Acá está resuelto, ustedes lo van a interpretar. Mira, aquí lo que hacen es primero sustituir un diodo, después sustituyen el otro, lo reemplazan, lo analizan, ¿cierto? Entonces, acá está toda la conversión que hacen. Lo van a analizar ustedes. Más les voy a mirar a ver si el libro trae por ahí algún ejemplo adicional y les coloco. Entonces, cualquier cosa que tengan acerca del trabajo me la preguntan y con mucho gusto las vamos resolviendo en clase o por interno en el WhatsApp, como sea. Vamos a ir haciendo ejercicios y ya esta entonces sería la primera nota como tal de la asignatura. ¿Hay alguna pregunta acerca de la parte teórica, de la parte práctica, además de las que ya ahorita respondimos, o está todo bien claro? Profe, ¿podríamos predecir en el análisis de circuitos antes de ir a la práctica? ¿Cuál sería el umbral de, digamos, el exceso que uno no puede pasarse, ¿no? Para que un diodo se queme? Que si ¿Cierto? lo O sea, podríamos predecir, sí, podíamos predecir la temperatura que alcanzaría un diodo. pues mirando, ¿cómo lo puede usted determinar? Usted lo puede determinar mirando el datachip del diodo. Usted sabe que todo elemento electrónico tiene un datachip, sea un diodo, sea un transistor, sea un MOSFET, sea todos los elementos que yo utilizo para construir un circuito tienen un datachip. El fabricante tiene la obligación de que cuando entrega el dispositivo, entrega su composición interna, ¿sí? El diodo Zener tiene sus ciertos límites de alimentación, el voltaje que entrega, el voltaje en el que trabaja. Todo lo voy a encontrar ¿dónde? En el datachip del elemento. Pues mi recomendación siempre, y siempre la he hecho a todos mis estudiantes, es, muchachos, antes de montar un circuito, por favor, si tengo un transistor que es el 2N2222, pues madre, ¿qué me cuesta a mí sentarme en el computador? Voy y miro con cuánto se alimenta, cuál es la base, cuál es el emisor, cuál es el colector, cuánto es lo que me entrega, cuánto lo puedo alimentar para no dañarlo. Muchas veces me incluyo, cuando fui estudiante uno montaba y pues madre le echaba candela a eso, cuando menos pensaba era que tuteaba, ¡pah! Madre, se dañó. Claro, no verificamos que porque el profesor me puso allá el esquema y me dijo móntelo, yo no verifiqué si de pronto al hacer el análisis al diodo soportaba la corriente que le iba a llegar por el circuito que estaba diseñado, y resulta que no, que el señor no soportaba tanta corriente y explotó. Lo mismo pasa por los capacitores, lo mismo pasa con las bobinas, lo mismo pasa, sí, todos los elementos que sean electrónicos, que se utilicen para este fin, tienen un datachip, que siempre es conseguirlo. El datachip de cada uno de los diodos. ¿Sí? Tanto diodos, transistores, todo, muchachos, todo tiene datachip. Hasta la resistencia. Tiene que los colores de la resistencia me indican el valor y aparte de eso tiene una región que es la dorada, la plateada, que me indican la tolerancia que ellos tienen, ¿cierto? Entonces, todos los elementos tienen ese datachip. Entonces, los invito a que antes de montar algo,
verifiquemos el datasheet de cada uno de los elementos que van a componer el circuito. ¿Para qué? Para no dañarlos. A veces uno ya lo dañamos, listo, de que me voy y compro otro, pero eso me genera a mí un gasto adicional. Si yo soy prevenido y investigo primero antes de montar, resulta que no voy a perder tanta plata quemando cosas. Listo, eso es un consejo ahí para cuando trabajan directamente con montajes y toda esa cuestión. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, profe. No, No. profe. Bueno, por ahí tuve en cuenta a todos los que participaron, ¿no? Pilas que yo eso lo miro, yo eso le tengo muy en cuenta cuando reviso. ¿Para cuándo el trabajo? Me pregunta Karen. El trabajo es para el viernes. Nosotros nos vemos los martes y los viernes, ¿cierto? Para el viernes va a ser el trabajo. Yo se los monto ahorita. Por ahí yo creo que en una hora. Bien, profe. ¿Listo, muchachos? Entonces, ya les cargo estas diapositivas que fueron de hoy de la clase para que las tengan y planteo el trabajo y se los asigno también acá en la plataforma. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, muchachos, que Listo, tengan una profe. muy bonita noche, que descansen. Listo, profe. Bien. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, hasta Chao. luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Jesús, Diego, Carlos, hasta que no se desconecte el último, no se acaba la reunión y tampoco se acaba la grabación de la clase. Entonces, por favor, desconéctense.